Bien chicos, bienvenidos. El día de hoy estamos con un tema para álgebra. El tema es factorización, la segunda parte. Vamos a ver el día de hoy los métodos del aspa. Vamos a ver dos métodos de aspa. El primero es el aspa simple y el segundo aspa doble. El aspa simple me dice que las expresiones son factorizables por este método siempre que provengan del producto de dos binomios con término en común. Por ejemplo, aquí mira, ve, son dos binomios con un término en común. Si es que la expresión que está aquí proviene de esto, se puede factorizar. ¿Y cuándo podemos saber eso? Mira, aquí me da un primer caso y aquí me da otro siguiente caso. ¿Ya? Pero más o menos para que podamos comprender, para factorizar por aspa simple, lo que tenemos que hacer es, debe tener tres términos, tres elementos. Uno debe ser x al cuadrado, el otro x a la 1 y x a la 0 o el término independiente y tenemos que descomponer los extremos, ¿no? Para x cuadrado, x por x. Para el 15 negativo sería menos 5 y 3 multiplicado en aspa. Primero quedaría en la parte de arriba. Si yo multiplico x por menos 5, esto me da menos 5x. Si yo multiplico x por 3, me va a dar 3x, que operando todo esto es menos 2x. Y justamente en la parte central, el resultado es menos 2x. A eso se refiere con aspa simple. En el otro lado, igualito, ¿ve? Para x cuadrado, x por x, menos 7 por 5 me da menos 35. Y si yo multiplico aquí arriba voy a obtener menos 7x. Y aquí abajo voy a obtener 5x, que operando también me va a dar menos 2x. Algunos se preguntarán, profe, ¿siempre va a dar menos 2x? No, depende del número que esté al medio. ¿Ya? Aspa simple, bastante sencillo. El método del aspa doble dice se utiliza cuando tiene 6 elementos y están acomodados de la siguiente manera. Primero x al cuadrado, x por y cuadrado, el término con x, el término con y el término independiente. ¿Ya? O sea, debe ser de esa forma. El primer paso dice acá, procedimientos. 1. Completamos y ordenamos el polinomio al factorizar. Ojo, si es que fuera necesario completar y ordenar, casi siempre te van a dar ya completo y ordenado. Como habíamos comentado, el primero debe ser x cuadrado, el segundo x por y, el tercero y cuadrado, x, y el término independiente. Dice, se aplica aspa simple entre los primeros tres términos. Entre estos primeros tres términos, un aspa simple. Luego se aplica el aspa simple entre los términos 3, 5 y 6. ¿No? Entre 3, 5 y 6, aquí se aplica un aspa simple y finalmente un aspa grande. Yo les recomiendo que para resolver este tipo de problemas, de preferencia empecemos con el aspa grande. ¿Ya? Y al final dice los factores se toman de forma horizontal, es decir, x, 3y y 5 hacen un paréntesis, un factor, 2x, y menos 3 hacen el otro factor. Vamos a ver cómo podemos desarrollar. Ejercicio 1, actividad 8. Factorizar e indica la suma de factores primos. Me doy cuenta que aquí tengo un x al cuadrado más 3x. Disculpen, menos 18. Me doy cuenta aquí se puede aplicar aspa simple, x por x para 18. Dos números multiplicados que den 18. ¿Alguien me puede decir, profe, 9 por 2? Ponle el negativo arriba. Si yo multiplico 9 por 2, mira, aquí arriba me va a dar menos 9. Y abajo, obviamente con x. Y abajo me va a dar 2x. Si yo opero estos dos, me va a dar menos 7x. Pero mira, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide 3 positivo y yo he encontrado menos 7. Entonces la distribución de los números no está bien hecha. O sea, no está bien hecha distribuir el 9 y el 2. Entonces ahí eso es lo que se corrige. Ya está. Vamos. Ahora, otros dos números que den 18. Ya no 9 y 2, obviamente, porque hemos visto que no sale. Claro, te das cuenta que puede ser 6 por 3. Ahora, profe, yo quiero menos 18 porque está con negativo. Si quieres, le puedes poner el menos arriba y el más abajo.
Multiplicando, arriba sería menos 6, abajo 3, pero operando sería menos 3x. Y nuevamente no tenemos lo que queremos, menos 3, pero yo quiero más 3. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Claro, simplemente cambiar el orden de los signos. Hasta ese orden es importante para que nos dé el resultado final. Arriba debe ser positivo y abajo debe ser negativo. Abajo negativo y ahí sí me da 3x. Para factorizar los factores se toman de manera horizontal, frente a frente, es decir, x con 6 hacen un paréntesis y x con menos 3 hacen el otro paréntesis. Entonces la factorización sería x más 6 por x menos 3. Ya está. El ejercicio me dice indicar la suma de sus factores primos. Aquí yo ya puedo ver dos factores primos. ¿Ve? Este es un factor primo y este es otro factor primo. Dos factores primos, pero como me pide la suma, tengo que sumar x más 6 sumado con x menos 3. Y esto me da 2x más 3. Esa sería la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio 2. Me dice, factoriza e indica la cantidad de factores primos cuadráticos. Allá, mira un ejercicio muy interesante. Voy a poner acá el ejercicio que me dice que voy a tener 8x a la sexta, 8x a la sexta, menos 7x al cubo, menos 1. Profe, ahora, ¿cómo se factoriza esto? Porque no sabemos si empieza con x a la sexta. Mira, cuando tenga tres elementos y el primer elemento tenga el doble de exponente que el segundo elemento, es muy probable que se aplique aspa simple. A ver, si es x a la sexta, puede descomponerse x al cubo y x al cubo. Para el 8 tengo varias opciones. Puedo utilizar 2 por 4 o si no también 8 por 1. Ya sabes que ese 1 no se pone, pero por ahora le vamos a poner. En el siguiente extremo tengo el menos 1. Puede ser 1 por menos 1. Al multiplicar, a ver, vamos a ver, yo debo obtener 7x negativo. Multiplicando, en este sentido, a ver, se multiplica en aspa, por eso se dibuja el aspa. 1, un x al cubo por 1, el resultado me da x al cubo. Siguiente, 8x al cubo por menos 1 me dará menos 8x al cubo. Operamos y efectivamente tengo 7x al cubo negativo, que es sí lo que estaba buscando. Ahí entonces la factorización se toma frente a frente y el primer paréntesis será 8x al cubo más 1 y x al cubo menos 1. ¿Ya? Ponemos entonces la factorización sería 8x al cubo más 1 multiplicado por x al cubo menos 1. Ahora, podemos decir que ahí hemos hecho el aspa simple, pero ya hemos terminado de factorizar. No, ¿verdad? Porque en cada paréntesis se puede seguir descomponiendo. Profe, ¿qué se puede seguir descomponiendo? Para empezar, aquí hay diferencia de cubos. Profe, pero ¿cómo puede haber diferencia de cubos? Es que el 1 elevado al cubo, por ejemplo, si acá le pongo elevado al cubo, es lo mismo que 1 nada más. Entonces ahí hay diferencia de cubos. Pero también eso mismo se puede aplicar en el primer paréntesis. Y a este 1 le puedo poner al cubo y me doy cuenta que en ambos casos hay cubos. En el primero, suma de cubos y en el siguiente, diferencia de cubos. A ver, en el primero, si aplicamos suma de cubos, finalmente el polinomio quedará como 2x más 1 multiplicado por 4x cuadrado menos 2x más 1. Esto de aquí surge del primer paréntesis, de este, por suma de cubos. ¿Ya? Del segundo paréntesis también vamos a calcular y va a salir dos factores más.
El primer factor sería x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y ahí tendríamos dos factores, el de aquí y el de aquí. Ahora sí, todos ellos son factores primos. El ejercicio me dice indicar la cantidad, o sea, voy a contar cuántos factores primos cuadráticos hay. Cuadráticos significa que son de segundo grado, ¿ya? A ver, ¿quiénes son factores primos de segundo grado? Aquí, este factor primo de segundo grado, ese, y el de acá. Entonces la respuesta será que tenemos dos factores primos de segundo grado. Listo. Ejercicio 3. Factoriza e indica la suma de factores primos. Factoriza e indica la suma de factores primos. Nuevamente tenemos tres elementos. El primero será x a la cuarta. El siguiente término será 34x al cuadrado. Y el siguiente será 225. Ya está. Cuando hay tres términos que habíamos dicho que se puede utilizar, probablemente aspa simple, ¿verdad? Entonces aplicamos aspa simple, x cuadrado y x cuadrado. Para 225, ¿qué dos números multiplicados me van a dar 225? Claro, puede ser 15 por 15, pero también si tú haces 15 por 15 nunca va a llegar a 34, ¿ya? Entonces también para 225 podemos usar 25 por 9. Si yo pongo 25 por 9, mira lo que va a pasar, multiplico en aspa y al medio quiero con negativo, menos 34x cuadrado. Si yo lo dejo así, aquí me va a dar 25x cuadrado. Abajo me va a dar 9x cuadrado. Y operando 34x cuadrado, pero todo positivo. Y yo quiero 34 negativo. Ah, ya, profe, entonces aquí le pongo menos y aquí le pongo menos. ¿Por qué? Porque menos 9 por menos 25 da más 225. Y eso va a hacer que en la suma aquí salga menos 25 menos 9 es menos 34. Los signos son muy importantes al momento de factorizar. Entonces la primera factorización quedaría con x al cuadrado menos 25 por x al cuadrado menos 9. ¿Está factorizado? No, porque en cada paréntesis hay diferencia de cuadrados. En el primer paréntesis el resultado final quedará x más 5 por x menos 5. Y en el otro x más 3 por x menos 3. Ya está. El ejercicio me dice calcula o indica la suma de factores primos. Entonces yo tendría que sumar x más 5 más x menos 5 más x más 3 más x menos 3. Todas las x hacen 4x y en el caso de los otros números se van a eliminar 5 menos 5, 3 y menos 3. Y simplemente la suma de todos los factores primos es 4x. Ejercicio 4. Expresar en forma factorizada el área de la figura sombreada. Si yo me doy cuenta, lo primero que tengo que hacer es calcular el área del grande, del cuadrado grande, y restarle con el área del cuadrado pequeño. Ahora, si es un cuadrado, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado, ¿sí o no? Entonces vamos a decir área del cuadrado grande va a ser igual a 3x a la cuarta más y a la cuarta, pero todo esto al cuadrado. ¿Y cuánto me va a quedar eso? Eso sería 3x a la octava, producto notable, pues no, más 6x a la cuarta, y a la cuarta. Estamos haciendo el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado.
Listo, ahora área del cuadrado más pequeño. Su lado del cuadrado pequeño es 2x al cuadrado y todo debo elevar al cuadrado. Esto simplemente vendría a ser 4x a la cuarta y cuadrado. El ejercicio me dice expresar en forma factorizada el área de la región sombreada. Allá entonces yo me doy cuenta que tengo que restar porque la región sombreada es la resta. Vamos a restar hacia abajo y los vamos a restar. Al momento de restar, lo que me va a quedar es 3x a la octava, 3x a la octava, allá. Pero para hacerlo más fácil, acabo de darme cuenta, disculpen chicos, para hacerlo más fácil, lo único que tendría que hacer es restar eh, estas dos expresiones. ¿Y cómo se restaría? Mira, quedaría un 3x a la cuarta más y a la cuarta, todo al cuadrado, se resta con el 2x cuadrado y al cuadrado, ¿sí o no? Ya, ahora, eso es lo normal. Pero yo me doy cuenta de que aquí hay una propiedad muy importante. Mira, voy a agrupar en un paréntesis de otro colorcito para que puedas diferenciar. Tengo toda una expresión al cuadrado menos toda otra expresión al cuadrado. ¿Qué puedo aplicar? Diferencia de cuadrados. Aplicando diferencia de cuadrados, ¿cómo quedaría? El primero, que es 3x a la cuarta más y a la cuarta, se va a sumar con el segundo, que es 2x cuadrado y, por el primero, 3x a la cuarta más y a la cuarta, se va a restar con 2x al cuadrado y. Listo, y esa sería la factorización. Buscamos si es que hay algo que se puede factorizar y ya no hay nada que se puede factorizar y eso queda ahí. ¿Ya está? Ejercicio 5. Factorice e indique la suma de sus factores primos. Allá, factorice e indique la suma de sus factores primos. Aquí me doy cuenta, a ver, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 5, ¿sí o no? ¿Podemos aplicar aspa doble? Vamos a ver, creo que no es necesario. Creo que no es necesario. Voy a volver a copiar el problemita aquí abajo. 3x cuadrado menos 2xy menos y cuadrado. Aquí va 5x y 5y. Ya está. Vamos a resolver los tres primeros. ¿Ya? En los tres primeros, a ver, vamos a agrupar y vamos a hacer aspa simple nada más. A ver qué nos sale, ¿ya? X al cuadrado es x por x. Y para y cuadrado, y por y. Y así sí, creo que sí se va a poder hacer aspa simple. Para el 3 que está ahí, vamos a multiplicar 3 por 1. Y para la y, 1 por menos 1. Si yo multiplico en aspa, compruebo si va a llegar a menos 2xy. Entonces la primera factorización quedaría con 3x más y multiplicado por x menos y. ¿Ya? Ahora, en el segundo grupo de expresiones que tenemos aquí, en el segundo grupo, podemos factorizar el 5. ¿Cómo quedaría? Quedaría 5, paréntesis, x menos y. Pero ya está factorizado. No, porque aquí hay una suma, está separando a los términos. Pero me doy cuenta que hay dos expresiones que tienen igual, x menos y. Ya, entonces eso se factoriza y vamos a poner x menos y, paréntesis, 13x más y más 5. Y ahora sí, ya está factorizado. El ejercicio me dice, factorice e indique la suma de sus factores primos. O sea, voy a sumar
x menos y se va a sumar con 3x más y finalmente con 5. Esto me dará 4x y el valor de y se van a simplificar y finalmente el 5 nada más. 4x más 5. Ya está. Siguiente preguntita 6. Determina un factor de. Allá, a ver, vamos a ver cómo podemos calcular esta expresión. A ver, vamos a volver a copiar aquí abajito. Va a tener x o 3 por x menos 2y menos 5. Todo esto está al cuadrado. Menos, a ver, allá. Vamos a volver a anotar y en estos dos yo me doy cuenta, miren chicos, en este y en este puedo factorizar el menos 2. Si yo factorizo el menos 2 será paréntesis x menos 2y y finalmente baja el más 5. Ah, ya. Lo que voy a hacer es agrupar o hacer un cambio de variable. Mira, x menos 2y y x menos 2y. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que x menos 2y lo voy a cambiar por a. ¿Ya? Y si yo lo cambio por a, quedaría 3 por a menos 5 al cuadrado menos 2 por a más 5. ¿Ya? Ah, ya, interesante. Ahora voy a hacerlo un poquito más separado, este 5. Y fíjate, mira, parece como si tuviéramos tres términos, ¿ve? 1, 2, 3. Con tres términos podríamos aplicar un aspa simple, pero esto es un aspa simple muy particular. A ver, vamos a ver cómo se podría aplicar. Porque tengo 3 por a menos 5 al cuadrado. Entonces, el a menos 5 para que sea al cuadrado es a menos 5 por a menos 5, ¿sí o no? Ya. El 3, 3 por 1. Ya está. Para el 5 le vamos a poner, ¿cómo le pondríamos? ¿Cómo le pondríamos? Allá. Mira, mira, acabo de darme cuenta de algo muy importante. Aquí voy a necesitar completar algo más. A esta A normalmente sería 2A más 5, ¿sí o no? Ya. Pero si acá adentro yo le quito, por ejemplo, 5, sería menos 2A menos o más 10. Pero yo necesito que quede como residuo solo más 5. Ah, y entonces si ahí yo le quito menos 5, aquí afuera también debo quitarle menos 5 para que se conserve la expresión. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos hacer el aspa simple. Entonces para 5 puedo hacer acá yo 5 por 1 al 5 negativo. Y cuando yo multiplique en aspa, aquí me va a quedar menos 5, paréntesis, a menos 5. Y aquí va a quedar 3, paréntesis, a menos 5. Operando, ahí sí queda 2 por a menos 5. Y es justamente lo que estábamos buscando. Ah, ya, entonces la primera factorización será 3 por a menos 5, todo menos 5. Agrupado. Y el otro será a menos 5 sumado 1. Listo. ¿Qué más continúa? ¿Qué más? Claro, tenemos que reducir cada uno de esos términos, ¿no? Aquí quedaría 3a menos 15 cuando multiplicas, pero con el menos 5 que está afuera sería menos 20. Y aquí quedaría a menos 4.
Ya, ahora, ese valor de A no es un valor que nosotros habíamos encontrado en el ejercicio. Hemos aumentado, hemos hecho un cambio de variable. Entonces, A vale X menos 2Y. Si acá adelante está 3A, entonces sería 3X menos 6Y menos 20 multiplicado por X menos 2Y menos 4. Ya está, y de esa manera, como el ejercicio me pide, determina un factor primo. Si tú quieres, puedes dar esto como respuesta o también puedes dar el de atrás, porque me pide uno nada más. Ejercicio 7. Si x más 1 es un factor de x cuadrado más ax más 3 y 2x más 1 es un factor de tal, el valor de a por b es... Allá un ejercicio muy interesante. A ver, vamos a analizar. Primero vamos a escribir esta de aquí, esta operación, este factor o este polinomio. X al cuadrado más ax más 3. Me dice que de él, este es un factor. Allá, o sea, x más 1. Y yo me doy cuenta, mira, tengo tres términos, entonces probablemente se ha hecho con aspa simple. Como x más 1 es un término, ahí será pues x, ¿no? Ya, lo demás de abajo, mira, como acá me dice que esto debe ser 3, 1 multiplicado por ¿quién? Por 3, ¿sí o no? Entonces ahí yo reconstruyo la operación y me doy cuenta que el valor de a es 4. O sea, para que se pueda factorizar, esto sería x al cuadrado más 4x más 3. Ya está. Y su factorización sería, de esto sería x más 1 por x más 3. Siguiente. El ejercicio también continúa y me dice que 2x más 1 es un factor de esto. Ah, ya, entonces voy a escribir bx cuadrado menos 5x más menos 3, perdón. Y ese valor es un factor, o sea, 2x más 1. Entonces significa que aquí va el 2x y aquí va el 1. Obviamente aquí va un x, no sabemos cuánto puede ir acá, ¿ya? Pero sí sabemos cuánto va aquí abajo, porque la multiplicación de aquí debe dar 3, ¿sí? Entonces le pongo menos 3, ¿ya? Al momento de multiplicar, mira, yo voy a obtener acá el cuadradito por 1 es cuadradito x. Y aquí abajo me va a dar 6x. Pero yo sé que al momento de operar esto me debe dar menos 5x. La única forma para que eso pase es que aquí sea 1. Ah, ya, profe, entonces el cuadradito vale 1. Si vale 1, ya. Si vale 1, el valor de b es 2 por 1. Entonces b sería 2. Entonces esta expresión es 2x cuadrado menos 5x menos 3. Ya está. Y su factorización sería 2x más 1 por x menos 3. El ejercicio me pide calcular a por b. A vale 4 y b vale 2. 4 por 2, 8. A por b. Siguientes preguntitas. Ejercicio 8. ¿En cuánto disminuye el número de factores primos de estos si le restamos 20? Allá, o sea, quiere decir que a todo esto que ya está factorizado, le vamos a restar 20. Y mira, para empezar tiene 1, 2, 3, 4. 4 factores primos. Y si a esa expresión le restamos 20 y factorizamos nuevamente, ¿en cuánto disminuye? Dice, a ver. 3m menos 1. O sea, ¿en cuánto disminuye de sus factores primos? Por 2m menos 5 por 6m más 1. Y al final aquí le vamos a restar 20. Ya está. Ahora, ¿cómo factorizamos todo eso, profesor? ¿Cómo podríamos hacer? Ya me voy a dar cuenta que tengo que usar la multiplicación.
porque en los primeros paréntesis está multiplicando. Entonces vamos a tener que multiplicar. Y voy a agrupar convenientemente el primero con el tercero, los voy a multiplicar. Y también vamos a multiplicar el segundo con el cuarto. ¿Ya? A ver, concéntrense ustedes en casa también y hay que hacer esa multiplicación. Al multiplicar los verdes me van a quedar el valor de 6m cuadrado menos 17m más 5. Ya. Entonces le pongo 6m cuadrado menos 17m más 5. Y en el segundo de los paréntesis que es sombreado de negro, también me va a dar 6m cuadrado menos 17m, pero ahí será menos 3. Y todo esto menos 20. Y oh sorpresa, mira que tenemos, ve, 6m cuadrado menos 17m, 6m cuadrado menos 17m. Eso lo podemos cambiar por otra letra, ¿no? Al momento de cambiar por otra letra, esto se vuelve así. Es como si fuera un a más 5 y aquí como si fuera un a menos 3 y al final baja el 20. Aquí quedaría a cuadrado más 2a menos 15 y menos 20. O sea, estoy multiplicando. Pero finalmente sería a cuadrado más 2a menos 35. ¿Qué operación puedes hacer para factorizar eso? Aspa simple, ¿sí? A por a, 7 por 5, el más arriba, el menos abajo, y si cumple. O sea que su factorización sería a más 7 por a menos 5. Ahora el valor de a en este caso es 6m cuadrado menos 17, ¿sí o no? Ahí entonces le devolvemos ese valor. 6m cuadrado menos 17m más 7 es el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis también algo similar. A vale 6m cuadrado menos 17m más 7. Ya está. Intentamos factorizar si es que hay algo más que se pueda factorizar. A ver, aquí este no es más 7, menos 7. Esto es menos 5. Ya. Intentamos ver si hay algo más que se puede factorizar. Me parece que el primer paréntesis es el que se puede volver a factorizar por aspa simple. A ver, m por m, y acá le vamos a poner 2 por 3. Y ahí, a ver, hay que ponerle 1 por 7. En ambos casos, negativo, negativo. Si yo multiplico negativo, negativo, miren, en el primer x tengo menos 14. En la segunda aspa tengo menos 3. Menos 14 menos 3 va a llegar a menos 17. Ya, entonces la factorización del primer paréntesis sería 2m menos 1 multiplicado por 3m menos 7 y todo esto por 6m cuadrado menos 17m menos 5. Y ahora sí ya está factorizado. El ejercicio me dice en cuánto disminuye. Mira, al inicio tenía 1, 2, 3, 4 factores primos. Y ahora tiene 1, 2, 3. ¿En cuánto disminuye? Disminuye en 1. ¿Ya? Ejercicio 9. Me dice factoriza la siguiente expresión. A ver, vamos a ver. Tengo x a la cuarta, 4x al cuadrado y así. Si yo me doy cuenta, aquí puedo aplicar, a ver, vamos a ver, x a la cuarta, voy a volver a copiar, 2x al cubo, más 4x al cuadrado,
más 3x menos 28. Puedo aplicar aspa doble en ambos casos o aspa simple ahí en ambos casos. Mira, vamos a ver. Aquí sería x cuadrado y x cuadrado. Para este x cuadrado sería x por x. Y para el 28 puedo usar el 7 por menos 4. A ver, multiplico en aspa a ver si cuadra. Aquí también multiplico en aspa a ver si cuadra. Si hacemos ello, mira, me voy a dar cuenta. Este es un aspa doble, ¿ve? Allá. Efectivamente, en el primer paréntesis sí cuadra en el primer aspa. En el segundo aspa también. Entonces de frente se toma los valores como corresponde, frente a frente. Entonces la factorización ya sería x cuadrado más x más 7 por x cuadrado más x menos 4. Listo, ya está factorizado, nada más que hacer. Ejercicio 10, el último ya. Me dice factorizar y nada más. A ver, entonces vamos a volver a copiar aquí. X a la cuarta menos 2x al cubo y más 3x cuadrado y cuadrado más 2x y al cubo más y a la cuarta. Me doy cuenta aquí, similar al problemita anterior, vamos a tener que aplicar el aspa doble. A ver, vamos a aplicar. Para x a la cuarta será x cuadrado. Para y a la cuarta será y cuadrado. Para aquí será xy. Como me dice 3, ¿cómo podría poner? Claro, pues no. ¿Cómo podría poner aquí el valor de cada uno de los coeficientes? A ver, ¿cómo podría ser? En el primer paréntesis, sí, ya cuadra, ¿no? En el segundo paréntesis, hacemos la multiplicación en aspa y nos llega a menos 2x al cubo y. Bueno, no es menos, es más. Ya está. Sí, efectivamente también cumple. Entonces me doy cuenta que todo esto es igual a la factorización x cuadrado más xy más y cuadrado por x cuadrado más xy más y cuadrado. Pero profesor, dos factores que son iguales no se dejan separados. Claro, entonces lo tenemos que juntar. X cuadrado más xy más y cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ya está. Muy bien, chicos, de esta manera estamos concluyendo. Ahora les toca trabajar a ustedes la parte para el alumno. ¿Ah? Nos vemos en la tarde para poder aclarar algunas dudas. Hasta luego.